Muy buena tarde. El día de hoy es jueves 23 de febrero del 2023 y como les había comentado el martes pasado, vamos a tener un invitado, ¿sí? René Moshe Rivera Escobar, ¿sí? Él es licenciado en Biología Experimental. Él hizo su maestría en Biología de la Reproducción Animal y además él es médico naval, ¿sí? Entonces él ya les va a platicar exactamente de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Para que puedan ver, y él preparó el tema del día de hoy, dado que hoy me tengo que retirar para que no tenga, ¿sí? ¿Alguna duda? Nada más estás estirando. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Los dejo con René, ¿sí? Y nos vemos el próximo jueves, porque el próximo martes yo también vengo a presentar a Javier, ¿sí? Pero también como tengo cita, me tengo que ir. Entonces, hoy y el martes van a estar con el día de hoy con René, el próximo martes con Javier, y ya la clase nos vemos a la siguiente. De todas maneras, si tienen alguna duda en relación con la tarea, con los mini exámenes del aula, cualquier cosa que ustedes requieran, si necesitan algún artículo extra, artículos, por ejemplo, el ciclo celular que me han pedido, yo con todo gusto se los envío. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, René. ¿Sí? Me llevo mis cosas y se dejo aquí. ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bien, chicos. ¿Se me sienta un poquito? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido la clase de lo que han visto, chicos? ¿Sí? Muy bien. Sí, se apega más o menos a lo que a ustedes les interesa en cuanto a la investigación en cáncer, o esperaban tal vez otro escenario, otra... ¿No? Sí. A mí lo personal sí me ha gustado. Sí, muy bien, chicos. A ver, platíquenme más o menos qué han visto hasta ahorita. ¿Mandé? Ajá, tipos de cáncer, muy bien. Ajá. También basada unos pruebas de las células cancerosas. Y también hemos visto cómo se desarrollan los tipos de cáncer. ¿Cómo se desarrollan los tipos de cáncer? Muy bien. ¿Me comentaba el doctor Pablo? Y las características, muy bien, sí. Sí, digo, eso es muy importante si ustedes quieren adentrar ya bien a la investigación en cáncer, que sepan las características que tienen los tumores, cómo se generan, incluso si son de alguna consecuencia de alguna infección. Ahí, no sé si ya lo hayan visto o lo van a ver, hay virus que causan cáncer, hay bacterias que causan cáncer. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan de manera general cómo se genera el cáncer, pero saber también que hay virus, bacterias que nos infectan como humanos y que pueden dar pie a procesos cancerosos. Entonces, bueno, hoy lo que yo les preparé es una presentación que viene o está relacionada con algo que ustedes tienen de tarea, que es la transición epitelio-mesénquima. Entonces, hoy vamos a ver cómo cambian de morfología las células por exposición a diferentes ambientes. Ustedes, chicos, ¿qué se imaginan? Bueno, primero quisiera plantearles una pregunta importante. Ustedes ya vieron tal vez las cuestiones, como decía, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Vale. Como nos decía, adelante. Buenas tardes. Como nos decía Vania, ya vimos las características. Perdón. Vimos ya las características del cáncer, ¿no? Cómo se generan los procesos cancerosos.
Ahora yo les preguntaría antes de comenzar, chicos, ¿cuándo o en qué momento el cáncer se vuelve ya una enfermedad potencialmente mortal? ¿O cuándo es en qué momento o qué suceso ya incluso para nosotros como médicos a veces nos plantea ya un desafío tratar a nuestros pacientes con cáncer o tratar a los pacientes con cáncer? ¿Ustedes saben? Exactamente, muy bien, cuando se presenta el proceso de la metástasis. Ajá. ¿Y alguien de ustedes me podría decir qué entiende qué es el proceso de la metástasis? ¿Por qué se da o por qué es potencialmente mortal? ¿Qué sucede cuando se da este proceso? Cuando los tumores viajan por los ganglios, ¿no? Bueno, las células cancerosas viajan. Exactamente, es cuando las células cancerosas se desprenden del tumor primario, del primer tumor que ya generaron en cierto órgano y, como bien nos dice la compañera, viajan, ¿no? ¿Viajan a través de qué? Circulación sanguínea es uno de los vehículos que les encanta, ¿no? Otro que ustedes se imaginan, exactamente, sistema linfático. Ajá. Y entonces, para que las células se desprendan del tumor primario donde se generaron y generen o creen otro tumor secundario, ajá, tienen que hacer esto, chicos, tienen que cambiar su morfología, desprenderse de las células vecinas, ajá, tienen que intravasarse, o sea, tienen que meterse a los vasos del sistema circulatorio, tienen que meterse a través de de las uniones que hay célula-célula, ahorita lo vamos a ver, y tienen que extravasarse, ¿estamos de acuerdo? O sea, se vuelven a salir de ese sistema que ya utilizaron como vehículo o sea, se vuelven a plantar en cierto órgano y ahí es donde empiezan a generar otro tumor. Ajá. Lo que nosotros le conocemos, incluso no sé si lo han escuchado a nivel clínico, como tumores secundarios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, están más o menos ya relacionados con lo que sería un tumor primario, un tumor in situ. No sé si, creo que sí ya se los mencionó el doctor Pablo, ¿no? Sí, entonces un tumor in situ, ¿qué es, chicos? Es un tumor que está... Que todavía no rompe la barrera. Exactamente, está, digamos, están las células creciendo descontroladamente, pero como comenta su mayor, todavía no rompen la barrera y no han hecho este proceso de cambiar de morfología, intravasarse, ¿no? Y extravasarse. Entonces, vamos a ver. Ustedes han visto que los tumores, o van a ver que hay muchas ilustraciones en las que los tumores los presentan así. Entonces son muchas celulitas que están aquí creciendo. Y están, recuerden que aquí hay una hiperproliferación celular, ajá, está descontrolada. Entonces, estos son los tumores, ¿no? Digamos que esto sería un tumor in situ cuando todavía está ahí encapsuladito, controlado, todavía no es tan peligroso. Muchas veces cuando nosotros como médicos nos encontramos este tipo de cuestiones, es incluso fácil a veces de abordar este tipo ¿cómo se llama? De pacientes. ¿Por qué? Porque a veces se opta por cirugías de citorreducción, ¿no? Que es quitar lo más que se pueda del tumor para evitar que este proceso siga y se desprendan y se llegue a presentar el proceso metastásico. Entonces, este proceso podría incluir, por ejemplo, lo que es la biogenia y si hay seguridad para que no haya, ya hayan pasado las pruebas a otra parte. O sea, la criogenia, entendiendo que es un proceso de... que queman con nitrógeno líquido. Sí, hay que quemar con nitrógeno líquido. Digamos que es un proceso que es una técnica quirúrgica, pero
es otro de los problemas que incluso les quería plantear. Nosotros como médicos, o bueno, incluso como cirujanos, o sea, yo le puedo decir, bueno, vamos a operar este tumor, pero yo no tengo la certeza de que no haya una micrometástasis o que no se haya soltado ya una celulita de estas y ya ande en el torrente sanguíneo o el torrente linfático. Eso y eso, qué bueno que aborda ahorita este proceso. Hay muchas técnicas quirúrgicas, ¿no? Para quitar los tumores. ¿Cuál es la cuestión? Que a veces, exactamente, como nosotros como médicos no nos damos cuenta si ya inició un proceso de micrometástasis o si ya las células están en el torrente sanguíneo, en el torrente linfático y son potencialmente metastásicas. Ajá. Eso es algo que siento que es un vacío entre la cuestión médica y es aquí donde los biólogos experimentales, las personas que hacen investigación en cáncer, creo que tendrían una tarea que hacer o tendríamos que hacer una formación, una conjunción, ¿no? Entre estos conocimientos. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que yo luego expongo con muchos de mis compañeros. Les digo, es que nosotros muchas veces como médicos igual optamos por exámenes que son de imagenología, ¿no? Ya sea que un ultrasonido, que una resonancia magnética, una radiografía. Y están bien, ¿no? O sea, tú ves el tumor ahí, plantado, pero no sabes si ya se activó este proceso, ¿no? O si, por ejemplo, ya el paciente tiene células cancerosas o células linfáticas en su torrente, y eso le podría generar una metástasis a largo plazo. O sea, como tal, me pregunta de la criogenia, sí podría ser una técnica que se podría ocupar, pero, lo repito, no sabemos si ya este proceso se activó en otras Se da cuenta porque, por ejemplo, los lunares, que aparentemente están muy superficiales y de duración corta, o sea, que tienen poco tiempo de presencia, algunos médicos la sugieren, pero ¿cómo saben? Lo que pasa es que los lunares, muchos son tumores benignos, ¿no? Y son tumores benignos que muchas veces no tienen angiogénesis, que es algo que tratamos ahora. Y se opta por quitarlos de manera con la criogenia. La cuestión aquí es que a veces, si no se hace un buen diagnóstico, un buen screening, como nosotros lo conocemos, se puede cometer el error de que sí se quita una lesión que es precancerosa o potencialmente cancerosa. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la metástasis se da de manera más rápida, se acelera el proceso. Entonces ya cuando vemos el proceso canceroso ya está acelerado, y no fue una buena decisión haber hecho, digamos, o haber optado por esa técnica. Entonces ese es un gran problema. Entonces, bueno, vamos a recapitular. Muy bien, les había planteado yo entonces la pregunta de cuándo es potencialmente mortal el cáncer. Muy bien. Entonces, cuando se presenta el proceso de la metástasis, ¿estamos de acuerdo, chicos? Sí. Esto que dejó ahí en el pizarrón hace referencia a un tumor in situ todavía. Sí, un tumor in situ que todavía no. Es que el profe me ha explicado que no sé si eran esos los que se podían algo de margen positivo y negativo. ¿Sí son estos los que se remueven de esa manera? Sí. Hay ciertos márgenes clínicos en los cuales se puede optar, ¿no? Hay ciertos criterios que se tienen que cumplir para saber si los removemos o los dejamos, pues propiamente en el órgano donde se están generando. Yo te pregunto, ahorita que hablo de la metástasis. El cuerpo como tal no puede reconocer células. Bueno, es que no sé cómo se llama en primera etapa la metástasis. Son células que van por el torrente. Sí, la metástasis es esto, ¿no? O sea, células que ya se desprendieron de sus células vecinas, rompieron la matriz extracelular, la degradaron, eso lo van a ver con el doctor Javier. La degradaron, se metieron a los vasos sanguíneos, o al vaso linfático, viajaron a través de esos torrentes, se extravasaron, o sea, salieron de los vasos
y en un órgano secundario o distante forman otro tumor. Y bueno, es que justamente llevamos una materia de inmunología y estamos viendo que como tal los anticuerpos no reconocerían o tendrían manera de reconocer estas células de antígenos. No, tiene nada que ver. Ahí hay una cuestión, chicos. ¿Cómo o por qué también se dan los procesos cancerosos? Recuerden que nosotros, en nuestro sistema inmunológico, debemos de tener la capacidad de reconocer a las células cancerosas. Ahora, por ejemplo, ustedes están tomando una huella muy interesante porque a partir de cierto tiempo, serán unos 10 años, la cuestión del microambiente se ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque es precisamente esto, esta cuestión de saber por qué o qué hace que las células cancerosas, o sea, las células ya malignizadas, evadan la respuesta del sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunológico debería tener la capacidad de reconocerlas. O sea, ¿sabes qué? Tú eres una célula maligna, te elimino. Como ustedes saben, en el sistema inmunológico hay células encargadas de fagocitar, ya sea bacteria, ya sea un hongo, y hay células también encargadas de realizar este tipo de, ¿cómo se llama?, de reconocimientos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos activo un proceso canceroso, es que también nuestro sistema inmunológico ya no está funcionando de manera adecuada. Está perdiendo esta capacidad de, sí, adelante, de reconocer células cancerosas y eliminarlas, ¿no? Incluso hay artículos que mencionan que nosotros, de manera, aunque no tengamos una enfermedad cancerosa, digamos, en proceso, nosotros de forma general estamos en contacto, estamos generando este tipo de células cancerosas, solamente que nuestro sistema inmunológico tiene esa capacidad, ¿no?, de estar reconociendo y eliminándolas. Y entonces, una de las cuestiones que ahora se está estudiando mucho en esto del microambiente es por qué las células cancerosas evaden al sistema inmunológico. O sea, ¿por qué el sistema inmunológico pierde esa capacidad de eliminarlas, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en un laboratorio en el hospital infantil con el doctor Ezequiel Fuentes, no sé si lo han escuchado, y hace este tipo de experimentos, ¿no?, lo que se llaman oncotraining. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos un cultivo de células cancerosas y luego metemos macrófagos, porque los macrófagos son unas células, perdón, sí, especializadas en fagocitar, pero también hay ciertos factores que compartiría con las células cancerosas. Y entonces lo que hacemos es, con el sobrenadante, con las, digamos, con lo que nosotros tenemos de los medios, estamos creciendo estos macrófagos. De las células cancerosas les quitamos el medio, lo pasamos a los macrófagos, y lo que estamos haciendo es intentar ver qué tipo de citocinas están expresando, qué tipos de proteínas están interviniendo en esto para hacer, o qué es lo que está haciendo que se genere una señal de por qué el sistema inmunológico está perdiendo esta capacidad, ¿no?, de reconocer células cancerosas. Entonces, igual si gustan buscarlos, el doctor tiene muchas publicaciones acerca de esto, de cómo los macrófagos están involucrados en esta cuestión del por qué el sistema inmunológico no reconoce células cancerosas y pierde la capacidad de eliminarlas, ¿no? Y él lo hacemos específicamente, creo que son células de cáncer de mama. Entonces, bueno, ustedes saben que la incidencia del cáncer de mama aquí en México es muy alta, ¿no? Hay muchas neoplasias potencialmente letales, entonces, pues es bueno que nosotros como científicos mexicanos también tengamos una capacidad de respuesta y de investigar, ¿no?, de indagar sobre nuestras poblaciones. Por ejemplo, como les comentaba el doctor Pablo, perdón,
Yo hice mi tesis en cáncer epitelial de ovario, mi tesis de maestría. Y esta era una cuestión que yo me topé cuando realicé mi investigación bibliográfica. En otros países la incidencia del cáncer de ovario no es tan alta, como muchos de los países de Latinoamérica. Y por lo tanto, ¿ustedes qué creen? ¿Que se estudie o que no se estudie en otros países? Pues no, o sea, la incidencia en otros países no es tan alta, entonces no es una neoplasia, no es una enfermedad que cause así como tanta curiosidad, ¿no? Por estudiarla, por tratar de entenderla, por tratar de hacer un diagnóstico temprano. Entonces nos toca a nosotros como científicos mexicanos, saber dónde están nuestras debilidades y es ahí, o sea, impactarle, ¿no?, a la sociedad. Entonces, si la incidencia en otros países pues, no es tan alta, no lo van a estudiar o no le van a invertir tanto a esa investigación, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos tocaría a nosotros. Incluso, bueno, ahora se sabe que, o hay, ¿cómo se llama? Campañas, ¿no?, de detección temprana, de chécate, o sea, pero yo creo que también muchos de los esfuerzos deberían de ir encaminados a saber por qué se está generando este proceso y tratar de evitarlo, ¿no? Porque, pues sí, no deberíamos de ser un país con una incidencia tan alta de este tipo de enfermedades. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Perdón, ¿alguna otra duda que tengan? Perdón. Entonces, bueno, en el temario lo que ahora nos tocaría abarcar serían los cambios en la morfología de la célula por exposición a diferentes ambientes. Entonces, quería yo iniciar planteándoles estas preguntas, chicos. ¿Por qué necesitaría o por qué necesita cambiar su morfología una célula cancerosa? Entonces, nosotros podemos ver diferentes cambios, ¿no, chicos? Por ejemplo, hay una rugosidad en la membrana, hay cambios que sufren en el núcleo, no sé, creo que eso lo vieron en la con el doctor. Es precisamente obedece a este proceso, ¿estamos de acuerdo, chicos? Las células cancerosas como tal, vamos a situarnos ahorita en tumores sólidos, ¿estamos de acuerdo? En tumores de origen epitelial, tumores que se originan en el tejido epitelial, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a empezar a hacer la célula? La célula va a empezar a cambiar su morfología. ¿Por qué? Porque se va a separar de estas células vecinas, con las que está compartiendo ciertas uniones a través de ciertas proteínas. Se va a separar también de la lámina basal, cuyo objetivo es que, otra vez, ¿no?, entrar a torrente linfático, viajar y generar un tumor secundario en un órgano distante, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería la otra pregunta que yo les plantearía, chicos? ¿Qué proceso necesita darse para que el cáncer sea potencialmente mortal? Que fue lo que ustedes me dijeron que era la metástasis, ¿estamos de acuerdo? ¿Ese proceso de cambiar la morfología de diferenciarse? No tanto como desdiferenciarse. ¿Qué va a hacer la célula? Va a remodelar el citoesqueleto de las fibras de actina, pero va a sobreexpresar algunas proteínas específicas que van a hacer que el citoesqueleto y la membrana genere ciertas proyecciones, ¿estamos de acuerdo? Y estas proyecciones le van a servir como fuentes de movimiento, o sea, le van a servir para moverse, para anclarse a la membrana, la membrana no es membrana extracelular, es Estamos hablando de la lámina nuclear, ¿la que pasa? ¿De la lámina qué? La lámina nuclear. Ok, sí. En cuanto a la lámina nuclear,
O sea, vamos a verlo, hay cambios en diferentes organelos, ¿estamos de acuerdo, chicos? Una cosa, bueno, sí hay cambios en el núcleo, ajá, y hay alteraciones en la lámina nuclear, ¿estamos de acuerdo? Y también hay alteraciones en la membrana. Ajá. Lo que estamos ahorita viendo es las alteraciones que hay en la membrana, ajá, cómo genera estas proyecciones para anclarse a la matriz extracelular, perdón, chicos, degradarla y poder infiltrarse, ¿no?, a los vasos linfáticos. Entonces, es un proceso previo a la metástasis y ese proceso está altamente regulado, ¿no? Están involucrados factores de transcripción, la pérdida de algunas proteínas, la sobreexpresión de otras. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, eso creo que lo van a ver ustedes más adelante con el doctor Javier. Es donde se supone que debería de entrar la noche, ¿no? Que cuando salen es cuando entran en ese proceso de muerte. Sí, exactamente. Miren, chicos, ustedes saben que el cáncer que es una enfermedad multifactorial, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cáncer o de un proceso canceroso de la enfermedad como tal, ya hay varias cosas que están sucediendo, o sea, ya hay varios procesos que tenemos desregulados. El primero es cuál, como lo mencionábamos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico ya no tiene la capacidad de reconocer las células cancerosas y por lo tanto eliminarlas. Las células tienen una mutación que les está haciendo que hiperproliferar, ¿estamos de acuerdo? Están naciendo células nuevas cuando no deberían de nacer. Ajá. Y otra cosa importante es esto, están evadiendo el proceso de muerte celular programada. Ajá. O sea, tenemos una cuestión, incluso podría ser, sonar así medio surrealista, ¿no? Muchas células nuevas naciendo, poco diferenciadas a veces, y células que no se mueren cuando se tendrían que morir. Ajá. O sea, la célula, ustedes saben, ¿no?, tiene un ciclo, debe de reproducirse, debe de replicar su ADN, todo esto, y debe de morir. Ajá. Esos procesos en el cáncer no están sucediendo de manera armónica, ¿estamos de acuerdo, chicos? O sea, células que se están generando o se están replicando de manera excesiva y otras que no están muriendo. Por ejemplo, en el caso de los tumores líquidos, que serían, ¿cuáles, chicos? Los linfomas. Ajá. Por ejemplo, igual en el caso de las leucemias, ¿qué estamos viendo? Muchas células que se están replicando, ¿no? Incluso muchas no están bien diferenciadas muchas veces. Ajá. No están haciendo su función. El problema aquí es cuando ya también los procesos de muerte celular no están funcionando. Ajá. Y hay muchos muchos tipos de muerte celular. ¿Cuál es el más común que ustedes conocen? La apoptosis. ¿Por qué sería el más común o por qué porque es uno de los que más se estudia? Es la muerte celular programada que pues ya está genéticamente programada, digamos, la redundancia. Ok, otra cuestión. ¿Alguien que se le ocurra? No se preocupe, chicos. Muy bien, entonces, ustedes saben que nuestro cuerpo está igual formado de muchas estirpes celulares, ¿no? O sea, un hepatocito no tiene la misma configuración o no tiene los mismos organelos que una célula del ducto de la mama, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya que hay diferentes estirpes y diferentes tipos de células, hay diferentes tipos de muerte celular. No todas las células hacen los mismos o el mismo tipo de muerte celular. Pero la apoptosis es uno que hay en común en muchos de los diferentes tipos de células que forman nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es, digamos, que la más estudiada. Pero, por ejemplo, como dijo el compañero, también existe la Noiki, ¿no? ¿Alguien sabe otro tipo de muerte celular programada? La que es inducida por los linfocitos C citotóxicos también provocan apoptosis.
¿O es muerte por el linfocito, el mismo ser? Es el proceso que se conoce como el beso de la muerte, ¿no? Ajá. No, porque ahí están involucradas otras cuestiones, son como unos lisosomas, ¿no? Que lo que generan son... Que lo que ahora son gránulos. Ajá, esos gránulos, lo que tienen dentro son enzimas líticas, que lo que hacen es empezar a degradar. ¿Ese es otro tipo de muerte? Sí, es otro tipo de muerte, pero es provocado, ¿no? Por las células, lo que se conoce como las NK, natural killers. Ajá. Sí, hay otro que se le conoce como están involucradas las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias sirven como un sensor. Cuando ya la mitocondria no sirve, viene este proceso de muerte celular. Creo que hay alrededor de unos 20 tipos de muerte celular programada, ¿no? Que están involucrados en esto, pero bueno, como les decía, la apoptosis es la que más se estudia porque es la que se encuentra, digamos, en muchos tipos con muchas estirpes celulares. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que está pasando en el cáncer. Ajá. Una muerte celular también, poco regulada, o ya están evadiendo también este proceso. Por ejemplo, chicos, si yo les preguntara también esta cuestión, un paciente que tiene cáncer, ¿ustedes cuál creen que sea el factor que a veces termina ¿cómo se llama? Por quitarle la vida a un paciente con cáncer? Le baja las defensas, ¿no? Ajá, exactamente. Muy bien, tiene bajas sus defensas y a veces el paciente no se nos muere como tal por el proceso canceroso, sino se nos muere por una infección oportunista. Ajá. Otra cuestión, chicos. La metástasis a órganos blancos, ¿no? Sí, puede ser a órganos, por ejemplo, como el cerebro, los pulmones. Ajá. Se generan otro tipo de enfermedades. ¿Qué más? Hay otras cuestiones que están ahí involucradas. O sea, procesos de desnutrición. ¿Están de acuerdo, chicos? Ustedes ya saben, o no sé si ya lo vieron, las células cancerosas tienen una característica, son altamente glucolíticas. Ajá, necesitan demasiada glucosa para estarse replicando. Eso es algo muy importante. Ahora, si ustedes se quieren dedicar a hacer investigación en cáncer, ¿por qué? Porque los medios que ustedes tienen que ocupar para crecer muchas de las líneas celulares de cáncer deben de ser altamente, deben de contener concentraciones muy altas de glucosa, ¿estamos de acuerdo? Para que crezcan las células. Y bueno, luego le tienen que adicionar diferentes factores, ¿no? Entonces, esta cuestión es otra que plantea el cáncer, ¿no? A veces desnutrición, los pacientes empiezan a entrar en procesos, por ejemplo, anémicos, que cuando les quieres poner la quimioterapia, pues ya no te la aceptan, o el cuerpo ya está tan devastado que ya no es, ni siquiera es a veces lo indicado, ¿no? Ponerles la quimioterapia. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, les voy a contar esto rápido. Cuando empecé cuando egresé de la licenciatura en medicina y empecé a hacer mis prácticas, me di cuenta que había como un vacío en esta cuestión. O sea, sí, como les decía, tienes a veces las imágenes de que ahí está un tumor, de que le dices a nuestro paciente, sí lo puedo operar y hacer una cirugía de citorreducción, a veces te dices, ya no hay nada que hacer. Pero, ¿en dónde está? Yo siento que hay ese vacío, chicos, o dónde he visto yo que hay un proceso, que hay algo que estamos dejando de hacer. Cuando, por ejemplo, tratamos a todos nuestros pacientes iguales o les queremos aplicar el mismo protocolo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué tipo de medicamento se utiliza para las leucemias? Me comentaba el doctor Pablo que muchos de ustedes tenían así como la inquietud o
el deseo de investigar mucho las cuestiones, creo que leucémicas o linfomas, algo así, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa en estos procesos, chicos? O sea, ¿alguien sabe cuál es el primer fármaco que te van a ofrecer? O que le van a ofrecer a un paciente con ese tipo de cáncer. Hay algo que se les conoce como platinos, ¿no? Que es cisplatino o carboplatino. ¿Y cuál es el gran problema? Que a veces, pues, nuestros pacientes no sabemos si están preparados para tener este tipo de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si ustedes ven los protocolos y estudian los protocolos de abordaje, o cuál sería el medicamento de primera elección para este tipo de neoplasias, pues te dice carboplatino y cisplatino, ¿estamos de acuerdo? O por ejemplo, para una mujer que está padeciendo cáncer epitelial de ovario, paclitaxel o docetaxel, ¿no? Y aquí es donde yo veía y decía, es que ¿por qué tenemos que meter a nuestros pacientes a citotóxicos? Porque, o sea, esos son citotóxicos, ¿no? O sea, ustedes saben que el gran problema de la quimioterapia es que no diferencia. O sea, va a agarrar a todas las células que estén en replicación, ya sean neuronas, células de los intestinos, hepatocitos, nefronas, a todas les va a pegar, ¿sale? Y entonces es lo que yo decía, es que aquí hay un vacío, ¿no? Aquí algo está pasando porque no podemos decir que todos nuestros pacientes nos van a tolerar el mismo medicamento que dice el tal protocolo, ¿no? Y bueno, sabemos que muchas de las cuestiones de nuestro sistema de salud, pues a veces te dicen, pues yo te doy este medicamento, ¿no? Así que si lo quieres y si no, esa es otra cuestión que también afecta mucho. Pero bueno, entonces yo en esta cuestión decía, hay algo que falta, ¿no? Hay algo que podemos hacer una unión para no tratar a todos nuestros pacientes iguales. Y después tuve una oportunidad de ir a Alemania, y entonces allá en la Universidad de Lübeck, donde estuve, se hablaba de algo que se empezaba apenas a conocer o a tener más difusión, que era la oncología molecular. Y era esto, digamos, ver ciertas proteínas o detectar ciertas proteínas que se están generando cuando los procesos cancerosos ya están, o sea, ya están activos, ¿no? En el cuerpo. Y se podía, bueno, ya lo utilizaban mucho como para diagnóstico y tratamiento. Y te ofrece un diagnóstico mucho más personalizado, un tratamiento mucho más personalizado, teniendo en cuenta a veces el estado general de tu paciente, ¿no? ¿Sabes qué? Mi paciente está muy bajo de defensas, como decían aquí, tiene bajos niveles de hierro, tiene problemas para excretar los medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratarlo de esta forma. Y ahí fue donde me di cuenta, ¿no? Que como médico tienes un conocimiento superficial, pero hay que adentrarse más para poder ofrecer un mejor tratamiento, para poder tener incluso un mejor panorama y conocer mejor las enfermedades para saber de dónde se están desregulando, qué es lo que está pasando y cómo podrías atender esto, ¿no? ¿Sí? De hecho, bueno, yo estudié la mitad de la carrera de medicina también, pero en Tijuana. Ajá. Entonces, pues, lo que está diciendo lo aplicaban, pero en San Diego. Y decía que los protocolos de aquí, bueno, por lo menos los de allá del norte, eran como que, como lo que usted dice, tienes tal cáncer, te doy esto, te doy esto. Entonces, que varios optaban por mejor irse al otro lado y un tratamiento personalizado, usted dice. Pues, sí, un tratamiento que entienda más dónde está el proceso, o sea, qué se desreguló y qué le podemos hacer, ¿no? Incluso no sé ustedes por ahí, si tienen un poquito más de tiempo, lean, por ejemplo, que ahora hay nuevos medicamentos que se están utilizando para el cáncer, ¿no? Y que ya se utilizan, por ejemplo, para la diabetes, ¿no? Como la metformina, que ahora se empieza a estudiar y se empieza a aplicar, ¿no?
y le están encontrando propiedades que podrían afectar a cierto tipo de cáncer, ¿no? Entonces, es esto mismo, chicos, o sea, meterse al conocimiento profundo y ver qué es lo que está pasando, entender bien nuestra enfermedad o la enfermedad que por la que ustedes tengan el gusto, y saber en dónde en dónde no están sucediendo los procesos biológicos adecuados, algo ya se desajustó, algo ya no está sucediendo de manera normal y estamos ahí teniendo un proceso que nos está generando una enfermedad. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a centrarnos ahora sí ya en el tema de la clase. ¿Qué es lo que tiene que hacer una célula que, como les mencionaba, antes de que se dé el proceso de la metástasis? Entonces, antes de que se dé el proceso de la metástasis, la célula cancerosa debe desprenderse de sus células vecinas y de la membrana de la membrana basal donde está anclada, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más debe de hacer, chicos? Debe de introducirse al vaso sanguíneo o al vaso linfático. ¿Para qué? Para tomar como vehículos a estos torrentes. Otra cosa, debe de evadir al sistema inmune. Entonces, una vez que ya estén en la sangre, una vez que estén en el torrente linfático, cuando el sistema inmune está trabajando de manera adecuada, tiene la capacidad de censar, ¿no? Ay, eres una célula cancerosa, ok, te tengo que eliminar, pero se pierde esta cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa otra vez, chicos? Debe de atravesar de nuevo la vasculatura o ¿cómo se llama? Los vasos linfáticos, y como les decía, en un órgano distante, diferente al que se generó el primer tumor, generar un segundo tumor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Usted me dice. Sí, por ejemplo, cuando el tumor está con el proceso de angiogenesis, esos nuevos vasos sanguíneos se pueden ocupar para que se propague también una célula cancerosa o nada más para el. No, realmente muchos de los vasos nuevos, que es la angiogenesis, se ocupa más para alimento. No es tanto cuestión de alimentarse, es cuestión más de hipoxia. ¿Qué pasa ahí en los tumores? Bueno, las células censan la hipoxia, porque a veces la disposición del oxígeno se va agotando, entonces censan la hipoxia y generan los factores que están induciendo la angiogénesis. Y es esta cuestión más, ¿no? de tener una fuente inagotable, sí, de requerimientos que la sangre aporta a la célula, pero en esta cuestión, digamos, que estaría más involucrado esta cuestión de la hipoxia, del oxígeno. Sí, ahorita vamos a ver qué está sucediendo. Pero bueno, obviamente, como les dije, si necesitan a veces, por ejemplo, demasiada glucosa para replicarse, es normal que las células creen esta angiogénesis para buscar el hecho de buscar la glucosa para estar generando la replicación. Muy bien, chicos, entonces un proceso previo a la metástasis es esto, ¿no? Transición epitelio-mesénquima. Creo que por ahí el doctor Pablo les dejó una tarea que tenía que ver con esto, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, yo les voy a platicar nada más de manera muy rápida qué es la transición epitelio-mesénquima y en qué consiste. Esto lo van a ver el otro martes con el doctor Javier, él es especialista en esto. Es un proceso altamente regulado, es un proceso muy regulado, en el cual, como les decía, hay muchas proteínas que están involucradas. ¿En dónde? En estas uniones. ¿Estamos de acuerdo? En las uniones que hay célula-célula. Y hay diferentes vías de señalización o vías de transducción que están aquí, ya sea desreguladas o que están tomando otros caminos, o digamos, hay vías genómicas o no genómicas
que están aquí involucradas, ¿ah? Para que se dé este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo van a ver ya de manera más profunda el martes con el doctor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les decía, vamos a situarnos en el ejemplo de un tumor sólido, ¿de acuerdo? ¿Les parece si nos situamos en el cáncer de mama? En el cáncer de mama ductal. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que hay tipos de cáncer de mama, el que se genera en los lobulillos, que es donde se produce la leche, y el que se genera en los ductos, que conduce la leche de los lobulillos hacia el pezón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ponernos en un ejemplo de esto. Vamos a un mundo de un epitelioma, ¿no? Entonces, tenemos el tejido epitelial. ¿Están de acuerdo, chicos? Las células están compartiendo estas comunicaciones, ¿no? Ustedes ya vieron a nivel de célula, o creo que llevan una materia que se llama comunicación celular, algo así. Entonces, ven que ahí hay proteínas involucradas, que hay ciertos factores que tienen que estar compartiéndose entre células para que siga este proceso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en la transición epitelio-mesénquima? Nuestras células van a cambiar de forma, ¿estamos de acuerdo, chicos? Tenemos una célula que es un cubito, ¿ah? Está bien está diferenciada, tiene una morfología, digamos, normal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Está anclada sobre todo a lo que les decía, su membrana basal, y comparte todavía las uniones célula-célula. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la transición epitelio-mesénquima? Esta célula va a empezar un proceso de desprendimiento. Va a empezar a desprenderse de sus células vecinas, pero también viene un proceso en el cual se va a empezar a remodelar el citoesqueleto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque una célula así cuboide, ¿ustedes creen que pueda atravesar de manera fácil o de manera rápida las uniones de los endotelios? ¿No? Entonces, este cambio de morfología es necesario primero para anclarse a la matriz extracelular, degradarla y tener un cierto movimiento, cierto movimiento que le va a permitir intravasarse, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo primero es esto, va a dejar de expresar proteínas que comparten con las uniones célula-célula. Luego viene la pérdida de la polaridad apicobasal. ¿Qué quiere decir, chicos? Que como se desprende de la lámina basal, esto también le indica cierta polaridad a las células, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se pierde esta polaridad apicobasal y empieza a tener una apariencia mesenquimatosa la célula, ¿estamos de acuerdo? Ya no es una célula epitelial, ya no es una célula cuboide bien diferenciada, ahora empieza a ser una célula que genera proyecciones, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya remodeló el citoesqueleto. ¿De qué está hecho el citoesqueleto, chicos? ¿De qué está conformado? De fibras de actina y de miosina. Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé, ¿han tenido la oportunidad de ver alguna célula cancerosa al microscopio o cómo se ven más o menos? Entonces, hay unas células que nosotros estudiamos, que son las MDA. Entonces, ustedes no van a ver una célula así o una célula en cubito, ¿no? Ustedes lo que van a ver es una célula, lo que se le llama a veces células dendríticas. ¿Por qué? Porque ahora las células ya hicieron estas proyecciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes las ven al microscopio, ven así células triangulares o como estrellitas, porque ya remodelaron el citoesqueleto. Estas células, particularmente las MDA, pertenecen ya a un tipo de cáncer que es lo que nosotros le conocemos como cáncer de mama triple negativo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay un tipo de cáncer de mama que es el que todavía expone receptores de estrógenos, ¿estamos de acuerdo?
Ajá. Tiene también el receptor, el HER2, HER2 muy positivo. Y entonces, cuando todavía nuestras células cancerosas o las células cancerosas de mama tienen el receptor de estrógenos, pues le podemos dar tamoxifeno. ¿Están de acuerdo? El tamoxifeno, ¿qué hace? Se pega a estos receptores y evita que los estrógenos estén señalizando. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que el cáncer de mama pues va transitando por este tipo de digamos, estadios, ¿no? Estadios. ¿Ah? Entonces, puede empezar con una enfermedad en la cual todavía tengamos receptor de estrógenos. ¿Ah? Entonces, ¿ustedes saben, chicos, cuál es o por qué se desregula este proceso de ¿qué está pasando en el núcleo? Ajá. Hay una desprogramación para hacer que la célula siempre esté viva. ¿Ustedes saben qué le está pasando, chicos? ¿El acortamiento de telómeros? Ajá, hay un acortamiento de telómeros. ¿Y esto qué hace, chicos? Que se mantiene en una fase replicativa. Ajá, que se mantenga en una fase replicativa. Entonces, recuerden que las células cancerosas también se desprograman para estar sobreviviendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros la estamos atacando por el lado de los receptores de estrógenos, ¿qué creen que va a hacer? Va a dejar de exhibirlos, ya no los tiene, ya no produce receptores de estrógenos. Y es receptor de estrógenos negativo, ¿estamos de acuerdo? Ahí ya nos cerró la puerta de ¿qué? Del tratamiento con el tamoxifeno, ¿están de acuerdo? Entonces se vuelve todavía más agresivo. Hay que buscar un tratamiento o cómo poder llegarle a esa célula cancerosa, pero ya no tiene los receptores de estrógenos, ¿están de acuerdo? Ahora, podríamos llegarle a través de ¿cuál? Del HER2/neu, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero también va a llegar un momento en el que va a esconder ese receptor o ya no lo va a generar. ¿Estamos de acuerdo? Y llegamos a este caso, que son las triples negativos. ¿Ah? ¿Cómo trataríamos un cáncer triple negativo? Si ya no tiene receptores para meterle un fármaco. Pues como decíamos hace rato, ¿no? La quimioterapia va a agarrar todo lo que está en replicación, pero ¿ustedes creen que sea lo más adecuado? No. Ajá. Entonces es aquí donde viene el trabajo del investigador, el trabajo de nosotros que estamos en formación. Ajá. A ver, ¿qué voy a hacer con este tipo de cáncer que cada vez se está volviendo más agresivo con mi paciente, pero que ya no es tan fácil de tratar? ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ¿qué se les ocurre aquí que podríamos hacer? ¿Perdón? ¿Remover todo? Ajá, bueno, pongamos que podría ser una cuestión, ¿no? Que le podríamos ofrecer a nuestro paciente, ok, te quito tu seno, me llevo todo, ¿no? Ganglios, lo que sea. Pero ¿qué tal, chicos, que una célula de estas ya anda en el torrente linfático o en el torrente sanguíneo? ¿Qué pasaría, chicos? Ajá. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos ese vacío que yo les mencionaba. Tenemos que primero darnos cuenta que podemos ser una buena alianza, ¿no? Médico-científico y hacer estas cuestiones, ¿no? ¿Sabes qué? Que yo tengo el conocimiento para que le puedas ofrecer a tus pacientes mejores tratamientos, ¿no? O un tratamiento que no lo vaya a devastar como la quimioterapia, ¿no? ¿Ustedes han visto, o no sé, ustedes saben cómo se detecta el cáncer, chicos? ¿Cuál es lo básico que tenemos hasta hoy para detectar el cáncer? ¿No? ¿Perdón? Muy bien, los exámenes como de histología o de citología. ¿Qué más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Perdón? Identificar receptores. Identificar receptores. Ajá. ¿Qué otra cosa? Bueno, nos estamos poniendo en un sistema de salud muy, ¿cómo se llama? Muy avanzado, ¿no? Pero ustedes han escuchado hablar de los histopatólogos o de la patología, ¿verdad? Y de las famosas biopsias. Entonces, ¿qué hacen en la biopsia? Ajá, te remueven a veces 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro cúbico y eso es lo que mandan a analizar. Ajá.
Y entonces, ¿qué es lo que vemos en estas cuestiones? Voy a pasar a una lámina, ¿no? Por ejemplo, esto es un tipo de carcinoma seroso limítrofe. Bueno, les voy a poner un carcinoma seroso de alto grado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el patólogo, chicos? O cómo a veces es que es de manera a veces cotidiana, ¿no? O de manera básica que se hacen las biopsias y se hace este tipo de tinciones. Y los patólogos dicen, ah, mira, pues sí, es que hay núcleos muy grandes, ya se invadió el estroma, ajá, hay nucleolos prominentes, tenemos los famosos cuerpos de Samoma, que son este tipo de estructuras, ¿no? Están hechos de una proteína y podemos ver el conteo mitótico, hay una proliferación muy alta. Y entonces, bueno, ponemos a 2, 3 patólogos a que hagan observación diferente y los 3 coinciden. Sí tienes cáncer. Ajá, y luego... ¿Se les pone la observación? Algunas veces sí es así, ¿no? Si les va bien, chicos, perdón. ¿Mande? Ajá, después luego ya se viene lo del grado y eso. Si les va bien, ¿por qué ustedes han escuchado hablar de los estudios transoperatorios, chicos? ¿No? Bueno, ¿qué pasa en un estudio transoperatorio? El cirujano hace sus procesos quirúrgicos, llega al tumor, saca una muestra y le dice al médico interno de fregado, vete a patología, ajá, a que le hagan un estudio transoperatorio. Entonces, luego ahí lo que hacen es que utilizan unos aparatos, perdón, en los que criogenizan el tejido y en 15, 20 minutos les dan así como una respuesta, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, tráete todo el tejido. O ¿sabes qué? No, que como que sí se ve medio raro, no lo quites todo, nada más. Ustedes estarían, o ahora que tienen el conocimiento un poco más ya arraigado, ¿estarían conformes con este tipo de detecciones o con este tipo de abordajes? ¿No? Ajá. O sea, necesitamos y tenemos el conocimiento para hacer un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ajá. Ya no podemos seguirlos basando nada más en, ay, lo que estoy viendo. A veces, ¿qué puede ser, chicos? Si no preservamos bien nuestras muestras, tal vez ya estamos viendo algo que puede ser propiamente no de la enfermedad, ¿no? Sino del hecho de no haber conservado bien nuestras muestras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense, chicos, que quitáramos un tumor, o que quitamos un tumor, y que esto nos diga el patólogo, a ver, te voy a dar mitad y mitad, ¿no? Yo lo meto a un buffer de lisis, que es lo que se hace, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver proteínas de células cancerosas. Yo lo voy a meter a un buffer de lisis y voy a ver qué tipos de proteínas se está exhibiendo, ¿no? El tumor como tal, o voy a ver qué tipo de proteínas o qué tipo de citocinas del microambiente tiene el tumor. Y ya lo estaremos viendo en un proceso de una persona, o sea, de un ser humano. Ustedes saben que la investigación, lo que nosotros encontramos, luego hay que testearlo en animales y tarda mucho tiempo para que nosotros podamos llegar a ver, incluso hay muchos científicos que no han visto, ¿no? Que sus descubrimientos sí se llegan a utilizar en la cuestión farmacéutica. Ajá. Entonces, imagínense el tiempo que ganaríamos de ver esto, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo de una muestra que proviene de un paciente, de un humano, ¿no? Ya no tendríamos que estar tanto viendo esa cuestión de verlo en un animal y luego llevarlo a la cuestión clínica, ¿no? Ajá. Y entonces es ahí donde empezó más la curiosidad de meterme al estudio profundo, ¿no? Y bueno, llegamos a ver esta cuestión, que hay proteínas que podrían servirnos como marcadores tempranos de diagnóstico o como marcadores de cierto proceso específico que se está generando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces,
¿Qué hice yo en mi tesis de maestría? Bueno, ustedes saben que el cáncer de ovario también es de una incidencia aquí en México. Pues, la neoplasia más letal. Pero ustedes, ¿por qué se imaginan que es la más letal, chicos? De las neoplasias ginecológicas, ¿por qué es la más letal? ¿Por qué se imaginan? Porque no hay, o sea, cuando nosotros le detectamos a nuestros pacientes, bueno, a nuestros pacientes cáncer de ovarios, porque ya está en estadio 3 o 4. Ajá. Cuando ya el proceso de metástasis se dio, ya hay metástasis en el peritoneo, en la pleura de los pulmones. Ajá. Por eso es porque es la más letal. ¿Por qué? Porque no hay un screening como tal que nos diga, ¿sabes qué? Tu paciente tiene cáncer de ovario. No hay un marcador temprano. Ajá. Entonces, imagínense, chicos, que pudiéramos hacer esto, ¿no? Tomar líquido peritoneal y hacer detección de estas proteínas. ¿Y por qué de estas proteínas en específico? La proteína E-caderina es una proteína que interviene en estas uniones célula-célula. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué pasa cuando la célula empieza a cambiar su morfología, a remodelarse? Viene una baja expresión de la proteína E-caderina. ¿Estamos de acuerdo? Ya no se expresa la proteína E-caderina. Y hay una alta expresión de la proteína N-caderina. La proteína N-caderina está involucrada en procesos de remodelación del citoesqueleto o de generar estas proyecciones que yo les decía de las células cancerosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que hay se pierde la expresión de la proteína E-caderina o hay una baja expresión. Y a su vez hay ciertos factores de transcripción que están haciendo que se genere esta proteína en caderina. ¿Qué va a hacer la célula? Bueno, pues va a remodelar su citoesqueleto. Ahora va a ser ya una célula con fenotipo mesenquimal. ¿Y qué va a hacer, chicos? ¿Perdón? Exactamente, va a generar, o sea, ya va a ser una célula potencialmente metastásica. Va a empezar a hacer este proceso de la metástasis. ¿Por qué? Porque a raíz de cambiar a raíz de remodelar el citoesqueleto y de cambiar su morfología, puede hacer esto, romper, degradar la matriz extracelular y poder intravasarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que este es un proceso que también lleva tiempo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cuando nosotros ya tenemos un paciente que tiene una metástasis, por ejemplo, en hueso o en un órgano distante, ya digamos que ya perdió todo este tiempo, ¿no? Pero como tal no hay un estudio o algo que nos diga precisamente, estamos en esta etapa, ¿no? Todavía lo podemos revertir, todavía le podemos ofrecer algo a nuestro paciente, todavía podríamos ayudarlo, ¿no? De una manera más personalizada y adecuada, sí. Yo le voy a preguntar, ¿no hay estudios ahorita aquí en México, por lo menos, que detecten E-caderina o N-caderina? No, de hecho es muy controversial la utilización de la E-caderina y de la N-caderina como para hacer como unos marcadores predictores, ¿no? Tanto de malignidad como de, ¿cómo se llama? Digamos, pongámoslo así, de malignidad o de presencia de la enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, imagínense, chicos, que ya no detectemos el cáncer hasta acá. O sea, que nos dé chance de detectarlo aquí o de ofrecerle a nuestro paciente algo cuando está en estas etapas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería lo que ustedes podrían generar o podrían, digamos, esa es la tarea que tenemos muchos de los científicos, ¿no? Pues ya, imagínense también un sistema de salud que trabajara en conjunto. O sea, tú haces estas cuestiones como científico, me las pasas a mí como médico y tomamos la mejor decisión. Pero ya no llegar hasta acá, cuando ya nuestros pacientes están totalmente
desahuciados, ya ni siquiera anímicamente tienen a veces, o sea, ya no tienen el ánimo de decir, sí, pues le voy a dar el tratamiento, voy a echarle ganas. A veces anímicamente ya no lo aceptan tanto. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Nosotros podríamos llegar a plantear, por ejemplo, esta situación. Imagínense que yo tomara, como les decía, líquido, ¿no? Líquido peritoneal de nuestros pacientes o sus muestras de una biopsia y pudiera determinar cómo está la expresión de estas proteínas, ¿no se acuerdan? Y ver, mira, pues tal vez se está perdiendo la caderina o se está sobreexpresando la caderina antes de que llegues a este paso, a este proceso. Tenemos aquí cómo ofrecerte o te pueden ofrecer un mejor tratamiento, un tratamiento adecuado. Eso es lo que falta. Pero digamos, a mí como que la idea que me gustaría dejarles es que creo que apostar a esto sería mucho mejor y nos ayudaría a tener un mejor tratamiento, una mejor un mejor diagnóstico, un diagnóstico más temprano. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, ahora el cáncer es como una enfermedad de moda, ¿no? O sea, cada vez gente más cercana a nosotros está padeciendo este tipo de enfermedad en múltiples órganos, ¿no? O las famosas comorbilidades, ¿no? Pacientes que antes primero fueron diabéticos, ahora tienen un proceso canceroso, que también ya se dificulta mucho utilizar las quimioterapias, ¿no? O sabes que le vas a dar quimioterapia, pero en algún momento los riñones ya no te van a responder, el hígado también va a empezar a tener problemas, el páncreas, ¿estamos de acuerdo, chicos? Entonces, esto es lo que yo les quisiera dejar de idea. O sea, este tipo de clases, de ejercicios son para eso, ¿no? Para que ustedes vayan siendo para despertar en ustedes la curiosidad de qué es lo que puedo yo hacer, qué es lo que puedo plantear yo, ¿no? Sí, una pregunta. Entonces, usted menciona que esa transición de mesencima no es un proceso anaplásico, o sea, es más bien un proceso de señalización que en última instancia provoca el cambio del fenotipo, pero no es, pues digo, contrario a la diferenciación, o sea, un proceso anaplásico. No es un proceso como tal neoplásico. No, anaplásico. ¿Perdón? Anaplásico. No, por ejemplo, en el desarrollo fetal se ha visto también que hay este tipo de procesos, ¿no? Para la diferenciación de algunas células o, por ejemplo, hay también este tipo de procesos para la maduración de algunos tejidos, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, ya si nosotros vemos este proceso en una persona de 50, 60 años, ya es muy difícil que se esté dando una cuestión de maduración fetal o un proceso de... ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya es patológico encontrarlo en una persona ya madura. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. En el caso de algunos tumores, por ejemplo, está reportado por parte del examen histopatológico que el tejido es bueno, tiene un grado de diferenciación marcado y eso ya, o sea, no se puede identificar qué tipo de célula es. Por ejemplo, ese proceso entonces que sí es de diferenciación, ¿en qué momento ocurre? Bueno, me imagino que este proceso es más, no es tanto una desdiferenciación. Vamos a ponernos en un contexto rápido de esta cuestión. Entonces, lo que a veces se hace en estos estudios no es tanto que se esté desdiferenciando la célula. ¿Qué pasa? Vamos a poner que se detecta un tumor de cáncer de mama, ¿estamos de acuerdo, chicos? Y luego este cáncer, este tumor de cáncer de mama, esta célula, ¿qué pasa, chicos? Hace metástasis, bueno, hace todo este proceso, logra hacer la metástasis, y vamos a poner que en pulmón detectamos la presencia de esta célula. ¿Estamos de acuerdo?
Ujú. No es tanto una diferenciación, sino que ya el cáncer de mama, ¿qué está pasando? O sea, ya hizo este proceso de metástasis y ya está, o sea, si nosotros lo vemos, ya no pertenecen a las células del pulmón, o sea, las células del pulmón son diferentes a las células de ese tumor, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque su origen, ¿quién es? La mama. O sea que como sale, así llega y así se queda. Sí, o sea, digamos que nosotros podemos ver, ¿no? Que hay una célula de la mama que la encuentras en el pulmón, o sea, ya hay algo raro, ¿no? No tendría por qué estar sucediendo esto, porque ya se dio este proceso, estamos de acuerdo, chicos. Y entonces no es tanto que sea una desdiferenciación o que la célula no esté diferenciada, sino que ya no pertenece a ese lugar, ¿estamos de acuerdo? Ah, bueno, porque pues ya se dio este proceso. Entonces, en los estudios histopatológicos sobre eso a veces se expresa este tipo de cuestiones, ¿no? Es que hay células que no están diferenciadas o no pertenecen al fenotipo del pulmón. ¿Por qué? Porque tal vez es una célula de cáncer de mama que ya se fue a los pulmones, o es un hepatocito que ya está, por ejemplo, en el recto, ¿no? O en el colon. ¿Estamos de acuerdo? Un que tenga un fenotipo fibroblastoide, ¿no? Porque incluso ya. Sí, hay muchos tipos que, como mencionó el compañero, que se generan o generan células de tipo fibroblástico. Porque lo que intentan hacer es como reparar una lesión precancerosa. Sí, sí, pero digamos no es tanto una desdiferenciación, sino que ya se dio este proceso, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Pueden preguntar lo que quieran, alguna otra duda, alguna cuestión. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos ahora en el cáncer epitelial de ovario. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Que fue lo que trabajé yo en mi tesis. Esta imagen es adecuada, digamos, para explicarles. ¿Qué pueden ver ustedes aquí, chicos? En esta ilustración. Entonces, tenemos una lesión benigna, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué podemos ver, chicos? Las células están delimitadas, exactamente. Podemos ver ahí el epitelio no tiene alguna alteración, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el epitelio son estas celulitas que están aquí. Ahora, el estroma es este tejido que está como entre color carne y el color rosa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Podemos ver que no hay una invasión propiamente al estroma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay un epitelio bien delimitado, un estroma intacto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver allá, empieza a haber que una hiperproliferación, ¿estamos de acuerdo? Células que ya están una sobre otra, ya no tienen el fenotipo cuboide, pero ¿qué es algo importante aquí, chicos? Algo que a ustedes les llame la atención. Aquí todavía podríamos hacer algo con nuestros pacientes, aquí todavía podríamos optar por un tratamiento. ¿Ustedes creen que sea tan agresivo o muy agresivo el cáncer en esta etapa? Está contenido, ¿no? Está contenido, exactamente. O sea, si bien hay una hiperproliferación, las células no han cambiado su morfología, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía no invaden al estroma. En cambio, ¿qué pasa ya en esta ilustración, chicos? Aquí ya hay una invasión al estroma. ¿Aquí qué pasa, chicos? Las células ya no solamente están hiperproliferando. Exactamente. Las células que estaban aquí, en el límite con el estroma, ¿qué pasa? Ya cambiaron su morfología. Ya son células totalmente invasivas, ya están invadiendo el estroma. Entonces, podemos ver aquí una lesión benigna del cáncer de ovario.
Aquí podemos ver lo que se le conoce como el cáncer, bueno, no es propiamente un carcinoma, sino es una, se le llama un subtipo limítrofe, estamos de acuerdo, del cáncer de ovario. Y aquí estamos viendo un carcinoma de alto grado. Las células ya invadieron el estómago. Entonces, vamos a recapitular un poco, chicos. ¿Para qué tendría que cambiar la célula su morfología? Para poder hacer estos pasos y generar el proceso de metástasis y generar un tumor secundario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como ven, no es un proceso que se dé nada más así, de golpe, ¿no? O sea, ya tengo cáncer y quién sabe cómo llegó la célula a mi torrente sanguíneo, pero ya me generó otro tumor, ¿estamos de acuerdo? O sea, tienen que generar estos cambios en su morfología para que degradar la matriz, degradar la matriz extracelular. Esta degradación, chicos, también se da con la ayuda de ciertas metaloproteinasas, ¿estamos de acuerdo? Las metaloproteinasas son unas enzimas que son tipo colagenasas que le van a ayudar a degradar esta matriz, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que después ella se pueda anclar al endotelio, separa las células, rompe las uniones que hay ahí y se pueda intravasar, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ahora tenemos esta cuestión que era lo que les decía, ¿no? Algo muy importante es del cáncer de ovario, es que en el cáncer de ovario no se va transitando de un estadio a otro, o de un subtipo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cómo se llama? Las lesiones serosas limítrofes no van a ser serosas de bajo grado y luego se van a convertir en serosas de alto grado, ¿estamos de acuerdo? Eso no va a suceder, como por ejemplo tal vez pasaba en esta cuestión del cáncer de mama. ¿Sí? ¿Qué significa seroso? Seroso, el hecho, bueno, que tenga la palabra serosa es que anteriormente hay ciertas teorías alrededor del cáncer de ovario en las que se intenta explicar de dónde provendrían las células que están haciendo los tumores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, el hecho de que tenga seroso se cree, o mucha de la evidencia apunta a que las células provendrían del revestimiento de la tuba, de la trompa de falopio, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que se le da esa palabra. Entonces, un subtipo seroso limítrofe, lo que podemos ver, o como lo muestran en las imágenes, o lo que podemos ver a nivel de histología, pues vemos que no hay una invasión al estroma. Sí hay una atipia nuclear. Ya, no sé si ustedes tengan ya contacto, digamos, con esa palabra. ¿Qué es la atipia nuclear? No lo vieron. La atipia nuclear, chicos, es que hay diferentes, empezamos a ver núcleos grandes, prominentes, y podemos distinguir nucleolos, 3, 4 nucleolos adentro de ese núcleo. Eso es una atipia nuclear, o sea, ya no hay un tamaño definido, y empieza a haber ciertas invaginaciones, cierto deterioro de la lámina nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos ver que el control de la mitosis es mayor a 12 por campo. ¿Qué quiere decir? Hay una hiperproliferación, pero ¿por qué no lo podemos todavía tomar como una lesión cancerosa propiamente, chicos? Porque no se ha dado que la invasión al estroma, ¿estamos de acuerdo? O sea, si bien las células están alterando ya su morfología, ya no las vemos de manera normal, no hay una invasión al estroma, ¿estamos de acuerdo? Entonces recuerden, muchas veces, ¿perdón? Sí, yo tengo una pequeña pregunta, es más
Es que, por ejemplo, ahorita estamos viendo transición epitelio-mesénquima y ahorita estamos hablando de estroma. Hasta lo que yo me acuerdo, ambos son tipo de tejido conectivo. Pero, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, o se pueden ocupar indistintamente? No. Bueno, vamos a ver, pues, en la cuestión del ovario, el epitelio, o sea, si nosotros lo vemos así, ¿no? El epitelio sería la parte más superficial, ajá, pero está compuesta solamente de células, células epiteliales. ¿Qué pasa en el estroma del ovario? En el estroma del ovario ya podemos ver más tejido conectivo, algunas vénulas. Ajá. Entonces, digamos que en esta cuestión pues, no se podrían utilizar de manera indistinta. ¿Por qué? Porque si somos totalmente estrictos, el epitelio sería nada más la parte más superficial, ajá, que recubre al ovario y que está compuesta de estas células. ¿Por qué? Porque en el estroma ya hay otros tipos de células. ¿Estamos de acuerdo? Y el mesénquima entonces sería. No, el mesénquima no es propiamente un epitelio, porque ya hay, ya están transformadas las células, ¿estamos de acuerdo? Sí, ya no tienen esta configuración de ser así cuboides, de tener un orden, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra duda, chicos? Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, después tenemos las características del subtipo seroso. ¿Qué vamos a ver aquí, chicos? Aquí ya vamos a ver que hay una invasión al estroma. ¿Por parte de quién? De las células epiteliales. Las células epiteliales son las que están cambiando su morfología, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya cambiaron su morfología. Ajá, ya degradaron esa lámina, ajá, que es como la frontera entre ellas y el estroma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué está pasando, chicos? Se están ya diseminando o se están infiltrando hacia el estroma. Igual aquí vamos a ver cambios en la morfología de nuestra célula. Vamos a ver núcleos redondeados u ovales. Entonces vamos a ver núcleos ya grandes que incluso parecen óvalos como tal, ¿no? ¿Qué diferencia o cuál sería, digamos, la forma normal de un núcleo en la célula? ¿Perdón? Ajá, sería un núcleo esférico, ajá, circular, no tan grande, ¿estamos de acuerdo? Ajá, o a veces incluso podemos ver unos, por ejemplo, si estamos hablando de estirpes sanguíneas, son arremionados, ¿estamos de acuerdo? Aquí no, aquí ya vemos núcleos muy grandes que casi ocupan el tamaño de la célula y por lo tanto nos permite ver nucleolos, 4 o 5 nucleolos ahí adentro, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la actividad de la replicación de la célula está alterada. Vamos a ver esta presencia de los cuerpos de Samón. Son agregados de ciertas proteínas que están dentro de nuestras células. Y en unas tinciones de hematoxina y eosina es donde se concentra más el color, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué vemos aquí, chicos? Que el conteo de la mitosis es menor a 12 por campo. ¿Qué quiere decir? No hay tanta replicación celular, pero sí ya están invadiendo el estroma. Entonces, podría ser un ejemplo de que las células ya cambiaron su morfología. Si bien ya los están replicando mucho, sí ya están invadiendo. ¿Por qué? Porque ya tienen estas proyecciones, ¿no? ¿A través de qué? De la remodelación del citoesqueleto y de la expresión de proteínas. Entonces, si nosotros nos vamos al núcleo de esas células, podemos ver que ya hay transcripción de muchos factores. Y esos factores de transcripción, ¿en qué están relacionados? En que están evitando o están haciendo que las proteínas de las uniones ya no se estén generando y se estén sobreexpresando las proteínas que hacen que remodele el citoesqueleto, ¿estamos de acuerdo? Como en este caso que sería E-caderina. Las células hacen que la E-caderina ya no se esté, ¿cómo se llama? Ya no se esté generando, ya no hay
ya no hay un promotor que esté generando esta síntesis de la E-caderina, ¿estamos de acuerdo? Entonces se para esa síntesis y viene la sobreexpresión de la N-caderina. Por eso es que las células se hacen así como dendrítica. Ustedes saben que las células del cerebro tienen esas proyecciones, ¿no? Son los dendritas, que son como los brazos largos para hacer las comunicaciones. Entonces se hace ese tipo de células. Esa es, digamos, como la morfología básica que se ve en varias estructuras celulares. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tenemos una ilustración del carcinoma seroso de alto grado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? ¿Por qué es el más agresivo a nivel de ovario? Porque aquí ya va a ser muy difícil distinguir la invasión al estroma, o distinguir incluso el estroma, ya no lo vamos a ver de manera adecuada. Igual vamos a ver núcleos muy grandes, demasiados nucleolos ya dentro de esos núcleos. Ya no vamos a ver la presencia de los cuerpos de Samoma. ¿Por qué? Porque aquí ya la invasión es tal que ya incluso a veces no podemos diferenciar si las células se están implicando, ¿no? Ya no están diferenciados los estratos de nuestro tejido, ¿estamos de acuerdo? Ya es un desastre total ver este tipo de lesiones, ¿estamos de acuerdo? Se necesita tener un ojo muy entrenado para ver que estamos ante un tipo de tipo de cáncer. Muy bien, entonces aquí tenemos de nuevo la transición epitelio-mesénquima. Entonces, como les decía, ustedes van a ver el martes qué proteínas están aquí involucradas, ¿no? En las uniones adherentes, en los desmosomas, en los semidesmosomas, que son las uniones que se pierden. Se pierden todas esas uniones, a la vez que la célula va remodelando el citoesqueleto, a través de las fibras de actina, y se empiezan a expresar o se empiezan a anclar otras proteínas como la N-caderina en la membrana para para hacer que nuestra célula sea totalmente mesenquimal. Entonces les digo, este proceso es altamente regulado, esto lo van a ver con el doctor Javier. Ahora, a ustedes les dejaron una tarea, ¿no? de esto, el doctor Pablo, de transición epitelio-mesénquima. Sí, buscar los artículos y hacer un juego. Buscar los artículos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer en su tarea? Me imagino que tocar estos temas. Exactamente, tocar estos temas. ¿Por qué? Porque la regulación de la transición epitelio-mesénquima incluso genera el hecho de que ahora se hable de blancos terapéuticos que están involucrados aquí. ¿Estamos de acuerdo? Incluso el doctor Javier les va a hablar de algo que se llama la cinasa del sarcoma de Rose. Esa cinasa del sarcoma de Rose está implicada en esto, en el que las células pierdan las uniones y puedan llegar hasta este tipo. Y ahí hay muchos blancos moleculares que ustedes van a poder detectar. Oye, si paramos aquí esta diferenciación, tal vez podría ser un blanco molecular, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora se le pone mucho énfasis a esto, o se estudia mucho la transición epitelio-mesénquima en muchos tipos de cáncer, porque es aquí donde podríamos hacer blancos moleculares para tratar con éxito el proceso canceroso. Ahora, cuando ustedes ya sigan avanzando, chicos, terminen su licenciatura y tal vez quieran hacer una maestría, un doctorado, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que proponer, ¿estamos de acuerdo? Ustedes tienen que proponer algo en lo cual las comisiones digan, ay, sí hay que invertir en esto porque se escucha innovador y sobre todo porque tendría un impacto en nuestra sociedad.
Entonces, ustedes tienen que saber proponer mecanismos o saber proponer nuevos blancos terapéuticos o proponer dónde podría yo hacer una modificación o meter cierta molécula o hacer cierto cambio o apagar cierta enzima, cierto proceso, que me ayude a detener esto, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, o como científicos tenemos que hacer, proponer, o sea, primero identificar, ¿no? La enfermedad, conocerla, estudiarla, pero proponer esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde puedo yo hacerle un cambio, o puedo meterle cierta molécula, o puedo hacer, apagar cierto proceso que me ayude a tratar con éxito esto? No esperarme hasta que ya tienes el cáncer y te tengo que operar y luego te tengo que dar quimioterapias para ver si no se queda algún remanente, pero pues la quimioterapia te va a causar un problema más grave y puede que incluso ni te mueras de cáncer, ¿no? O sea, te mueres de una insuficiencia renal que te causó el cisplatino o el carboplatino. O sea, imagínense, chicos, que a veces hay que meterle carboplatino o cisplatino cada 21 días a niños de 5 años que tienen procesos de leucemia. O sea, ¿ustedes qué consecuencias creen que deje un tratamiento como eso? Le va a afectar a sus células estomacales, le va a afectar al cerebro, le va a afectar incluso a su crecimiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿podríamos nosotros generar algo que tal vez le ayude a superar la enfermedad, a sobrellevarla, pero no con ese tipo de medicamentos o no con ese tipo de tratamientos tan agresivos que tenemos? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿dónde estaría la tarea de nosotros? Para ustedes que ya tienen esta idea, ¿cómo se llama? Esta curiosidad por descubrir esto, ¿estamos de acuerdo? Es aquí donde está nuestra tarea. Tenemos que leer, documentarnos, informarnos de cómo es el proceso de la patología en la que yo estoy interesado y ver qué es lo que puedo yo proponer para que haya una mejora tanto en la detección como en el tratamiento, ¿estamos de acuerdo? Recuerden también que mucho o no sé, han escuchado, ¿no? Decir, es que están en busca de la cura del cáncer, ¿no? O sea, estamos buscando como una panacea del cáncer, cuando a veces tal vez hemos pasado por alto la cuestión de, es que no hay que llegar al cáncer. Podemos prevenirlo y podemos detectarlo a tiempo, pero no hay muchos esfuerzos que se hagan por la detección a tiempo o por la prevención del cáncer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que muchos de los científicos, muchos estudios están, yo quiero encontrar la cura, yo quiero encontrar así como que la cura en general, ¿no? De todos los tipos de cáncer, pero también nuestras contribuciones podrían hacer esto, ¿no? O sea, a ver que no se llegue a este proceso o en la prevención, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, les voy a contar algo. ¿Sí? Sí, tengo una duda en la transición. ¿Es la transición de que las células epiteliales invaren el mesénquima o las células epiteliales adquieren la forma de mesénquima? No, van a adquirir la forma mesénquima. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, este proceso también es reversible, ¿estamos de acuerdo, chicos? Entonces, vamos a poner igual en el cáncer de ovario, ¿no? Entonces, en el cáncer de ovario se da la transición epitelio-mesénquima para que las células hagan la metástasis, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿qué más se ha visto, chicos? Que luego se da algo que es mesénquima-epitelio, que es la transición de mesénquima a epitelio. ¿Por qué? Porque ya se está generando un tumor secundario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, luego las células vuelven a cambiar su morfología para tener las uniones necesarias para volver a generar un tumor, pero ya lo generan, por ejemplo, en los pulmones o en el colon, ¿estamos de acuerdo? O sea, esto es reversible. La célula... Es por eso que dice que no es tan confiable
Porque si vuelven a crear estos enlaces, pues se va a seguir expresando ahí, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Sí? Entonces, esto es reversible. Les digo, primero lo hace para generar un tumor distante en un órgano secundario. Pero cuando ya llegó la célula a ese tumor, a ese órgano, dice, bueno, pues aquí voy a hacer otro tumor. ¿Qué hace? Hace un proceso de mesenquimal, pasa a epitelial, para que vuelva a tener todas las proteínas necesarias que le ayuden a generar estas uniones y poder generar un tumor secundario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ven, es un proceso que, como les digo, involucra muchos procesos, muchas proteínas, que lo tienen que estudiar a fondo. ¿Por qué? Porque hay ciertos tumores en los que primero se da la transición epitelio-mesénquimal y luego las células de mesenquimal se vuelve epitelial, o por lo menos expresa los marcadores epiteliales de nuevo para volverse a unir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, si nosotros nos vamos a la cuestión de la señalización, por ejemplo, esto es igual en el cáncer de ovario. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí, ¿quién estaría involucrado? Estaría involucrado el factor de transcripción TUEST. Este factor de transcripción, ¿qué estaría haciendo? Estaría bloqueando a SNAIL, que es un factor también de transcripción en el núcleo, y estaría bloqueando a SLOG. ¿Para qué? Para que SNAIL y SLOG no se transloquen al núcleo, no se unan a elementos de respuestas en el ADN, y se esté generando ¿cómo se llama? La expresión de la proteína de caderina. Entonces, esto tendría que ser así como de manera normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desregule? Ya no bloquea a estos, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya no tiene la capacidad de bloquear a SNAIL y SLOG. ¿Qué pasa? Se translocan al núcleo, reprimen la expresión de caderina, y ahora, ¿quién se va a expresar? M-caderina, lo que hace que se remodele el esqueleto y generen estas proyecciones y se puedan volver potencialmente metastásicas las células. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, exactamente, aquí ya empezaron a surgir ideas, hay que bloquear ahí. ¿Para qué nos esperamos a tal? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir generando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por eso es que también, digo, estos ejercicios, creo que, bueno, algo que yo les voy a contar, ¿no? Vinieron a hablar con uno de los mejores profesores que yo me encontré en la licenciatura. Y de verdad, chicos, todos los ejercicios que el doctor Pablo les deje hacer, todas las tareas, háganlo con la mejor disposición, con la mejor, con el objetivo de cumplir todos los señalamientos que les ponen, ¿no? Todas las características. Porque cuando ustedes tengan que proponer, escribir, o sea, allá afuera del mundo es diferente, ¿no? El que tenemos en la universidad. O sea, es como un golpe ya con la vida real. Estos ejercicios sirven mucho. ¿Por qué? Porque cuando ya llegas a la maestría, al doctorado, ahí te dejan solo. Ya, tú propon tu proyecto y dime cómo lo vas a hacer, calendarízalo, porque al final de tantas semanas tú me tienes que entregar resultados, ¿no? Y esto les va sirviendo mucho de ejercicio para que ustedes vayan despertando esta curiosidad, para que vayan adquiriendo incluso estas habilidades, porque llegar allá a una maestría, un doctorado y quedarte así como es que no sé qué hacer, no sé qué proponer, a veces ni siquiera conozco bien la patología que estoy intentando estudiar, ¿no? O sea, están a muy buen tiempo de empezar a hacer ese tipo de conversiones, de generar esas habilidades, ¿no? Escribir, o sea, escribir también es muy difícil, ¿estamos de acuerdo? Bueno, publicar un artículo es muy difícil, ¿estamos de acuerdo? Tienen que buscar un buen factor de impacto, luego la revista les va a pedir ciertos criterios y
les puede ser que les digan, no, ¿sabes qué? Tu experimento no me convence, plantéame otro que sí me convenza o que demuestre realmente lo que quieres que se vea, ¿no? Entonces ahí es cuando dicen, híjole, si le hubiera hecho caso al doctor Pablo, porque él me ponía a hacer este ejercicio, y ya tal vez yo no lo hice tan a conciencia o no, no tenía tanta la disposición de hacerlo, ¿no? Eso les va a servir, o les sirve mucho. Entonces, digamos, este tipo de cuestiones de pláticas, o no sé, no sé qué tanto les sirva, espero que les sirva mucho para despertar esta curiosidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear nosotros para que pues esto mejore, ¿no? Finalmente nosotros tenemos que proponer o generar conocimiento para tener una mejora a nivel ¿cómo se llama? De nuestra sociedad, ¿estamos de acuerdo? Quien más está quejada de nuestra sociedad, porque como les digo, en otros países sí se hace una ciencia un poco más de vanguardia y eso, pero hay patologías que tal vez no son tan estudiadas, porque ellos no tienen incidencias tan grandes, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿de qué está enfermo México? ¿Qué es lo que más está enfermo en nuestro país? ¿Perdón? La diabetes. Diabetes. Diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Y a ustedes no se les hace raro que esto va como de la mano con el cáncer? O sea, automáticamente de unos años hacia acá el cáncer se ha disparado mucho en su incidencia, ¿no? Y no estamos hablando nada más de una población, o sea, afecta a mujeres, niños, adultos mayores. Ajá. Entonces, por ahí hay algunos eslabones que no hemos hecho. Ajá. Tal vez las comorbilidades de un paciente diabético que luego lo llevan a expresar cáncer, algo está pasando ahí, algo tenemos que hacer nosotros. Y como les digo, en otros países tal vez van a decir, pues, yo para qué estudio tanto la diabetes si no tengo una incidencia de alta en diabetes. Nos toca a nosotros como mexicanos que nuestra sociedad está siendo aquejada por eso, ver qué es lo que está pasando ahí. Les comentaba, yo tuve la oportunidad de tomar un curso para hacerme especialista en tratar a pacientes diabéticos. Y uno de mis profesores me decía, es que a veces, o sea, México es un país muy enfermo, hay una incidencia alta de diabetes, pero si ustedes agarran a los pacientes y les dicen, a ver, ¿qué es la diabetes? No saben qué es la diabetes. A veces así nos pasa con pacientes que les dicen, ¿qué es el cáncer? O los pacientes te empiezan a preguntar cosas muy básicas de qué es el cáncer, por qué me dio, mi papá me lo heredó, puedo culpar a mi mamá porque me dio cáncer. Eso es lo que pasa, chicos. También tenemos que saber nosotros tener ese conocimiento y luego saber cómo pasárselo a los pacientes, a las personas que nos preguntan de esto, ¿no? Porque nosotros no le podemos decir a las personas, tienes un factor de transcripción que te está haciendo ahí un desastre. No, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque ustedes también, a ver, otra cosa, prepárense para todo, chicos. Ajá, tal vez igual y no me salen las cosas como querían y voy a parar a un proyecto donde me dice el investigador, ¿sabes qué? Vete a conseguir los consentimientos informados para que las pacientes nos dejen utilizar las muestras. ¿Qué le van a decir a los pacientes o cómo les van a decir? Oiga, señora, es que fíjese bien, yo estoy estudiando esto y pues la vamos a agarrar para estudiarla. Entonces, no, porque no soy niña. ¿Están de acuerdo? Ustedes tienen que llegar al paciente y convencerlo para que les diga, ok, está bien, agarran pues y entonces, pero tampoco le van a decir, es que estamos viendo lo de Twist y que bloqueas login. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? También de eso debemos de tener en nuestra mente. Vamos a llegar con una sociedad que no sabe a veces mucho de qué está enferma. O sea, hay gente que dice, oiga, doctor, es que sí, yo tengo la diabetes, pero
me tomo esta pastillita, la blanca esa aquí. Hay pacientes que no saben qué se toman. O hay pacientes que hacen sus cócteles. A mí me tocan mucho los pacientes que dicen, híjole doctor, es que ya me siento bien mal. ¿Por qué? Porque hoy mi hija me trajo de almorzar tamales. Y entonces yo me pongo 30 unidades internacionales de insulina, ¿no? Pero como hoy me trajo unos tamales, pues yo me puse 60, porque iba a comer así. Entonces, eso es también un problema, chicos. O sea, no crean que es nada más, ay, me voy a meter al laboratorio y voy a ver esto, ¿no? Ajá. A veces también, como investigadores, tenemos que transmitir el conocimiento, y ahí viene lo bueno. Ajá. Que a veces no sabemos cómo llegarle a los pacientes, convencerlos para que nos otorguen sus muestras, o para a veces decirle, oiga, señor, ¿sabe qué? Que sí, que puede haber un tratamiento más innovador, ¿no? Porque ahora hay tratamientos innovadores que primero se lanzan en Europa y luego ya hasta el último vienen aquí, ¿no? Pero les dice uno, ¿sabe qué? Que hay tratamientos en Europa, en esto, que le podrían ayudar. Ya, se te queda menos, pero, ay, ¿a poco sí? Si eso a poco está relacionado con la enfermedad que yo tengo. No, está loco, ¿cómo crees? Ajá. Entonces, esa es también otra cuestión de ustedes como investigadores, chicos. Que sepan llegarle y que sepan plantearle tanto al investigador, al que les va a hablar como pares, y al paciente que les va a decir, yo no sé nada. Ajá. Hay pacientes que sí te dicen, mira, yo ya estoy desesperada, a mí, ponme lo que quieras. Ajá. O hay pacientes que te dicen, no, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a poner? ¿Por qué? Ajá. Y es ahí donde nosotros tenemos el gran problema de decirle, no, pues es que lo tenemos que convencer de una forma que no se sienta que vamos a experimentar con él. Ajá. Y convencerlo de que tal vez pues, es una esperanza, ¿no? De un tratamiento, o que estamos haciendo pruebas y que tal vez la muestra que él nos dé es altamente, ¿cómo se llama? Nos podría arrojar mucha información, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Parece que digo eso. En el centro de salud una señora se nos puso pesada porque dijimos que de opción era diabetes de la señora, le había metformina o insulina. Y se le fue encima al doctor porque dijo que le querían dejar ciega. Sí, sí, sí. De verdad, aunque ustedes no lo crean, hay muchos pacientes que dicen, la insulina me deja ciega. O hay pacientes que, los pacientes que van a ser, pues, pasados por procesos de hemodiálisis. Yo el otro día me encontré una señora que me dice, es que yo soy testigo de Jehová. Sí, señora, pero usted tiene una insuficiencia renal que, ¿cómo se llama? Que si no se trata, la van a... se va a morir. Y es que dice, no, es que en mi templo me dijeron que me van a sacar toda la sangre, que luego me la van a limpiar con una máquina, y luego me van a meter sangre de no sé quién. Entonces, eso es a lo que hay que enfrentarse, chicos. Y ustedes pueden decir, no, yo nada más soy el investigador. Pero cuando ustedes están en ese proceso, los investigadores tal vez les dicen, a ver, vete a conseguir las muestras. Y los pacientes así son. Y si el paciente no te da el consentimiento informado, no puedes utilizar esa muestra. Entonces, por eso les digo, vayan haciendo esos ejercicios. O sea, el ejercicio tanto de comunicárselo a un par, a un investigador, como al paciente, son dos mundos totalmente diferentes. Y entonces, ahí es cuando viene lo bueno. O la otra cuestión, como me decía mi maestro, es eso, ¿no? Los pacientes a veces no saben de qué están enfermos o qué tienen. O sea, tú le dices al paciente, ¿tiene diabetes? Y él dice, es que tengo azúcar. Pero no nada más tienes azúcar. O sea, es un proceso, es una enfermedad crónico-degenerativa. Si no te cuidas, te va a causar este tipo de problemas. No es nada más que te tomes la metformina, ¿no? O que te inyectes la insulina. También tienes que alimentarte de manera adecuada, hacer ejercicio. Ajá. Lo primero que va a pasar es que los van a tirar de a locos, muchos de los pacientes les van a decir, no, ¿cómo crees que me va a dejar ciego si nomás es azúcar? Ajá. Igual pasa con los procesos cancerosos, chicos. Hay veces que les dice uno a los pacientes,
oiga, es que si usted no deja el tabaco, no es candidato a la cirugía, porque el tabaco provoca que sus venas se vayan esclerotizando. A la hora que yo abro con el cirujano, si yo le llego a tocar una vena, una arteria de esas, no me va a dar tiempo de recuperarlo, ¿no? De hacerle una buena hemostasia. Y se te queda medio como diciendo, pues si nomás es un cigarrito, ¿cómo me va a causar eso? Entonces, es aquí, les digo, ustedes se van a encontrar con todos los escenarios. Y es donde viene ya lo difícil, porque dices, tengo que cambiar las palabras del factor de transcripción por otras que me entienda el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, chicos, las muestras que ustedes puedan recabar de un paciente humano son muy valiosas. Y no tienen dos oportunidades para trabajarlas, así de que digan, ay, ahorita, a ver qué me sale, ¿no? Porque nada más se las van a dar una vez, ¿sí? Y la otra cuestión es que son muy valiosas. A veces una publicación es valiosa por eso, ¿no? Porque tal vez estás trabajando con muestras de pacientes y aunque no te haya salido verdadera tu hipótesis, te la publican. ¿Por qué? Porque son muestras de pacientes. Y la otra cuestión es que las van a tener que andar persiguiendo. A veces no nada más van a tener que convencer al paciente, van a tener que convencer al médico tratante, al patólogo de que les dé la muestra. Y hay muchos médicos y patólogos que no se han metido a esto, a verlo así tan profundo. Entonces, si ustedes llegan y les plantean algo así, pues se van a quedar así como diciendo, híjole, yo creo que la quiere para una película de ciencia ficción, algo así. Pasa, o sea, no, de verdad pasa. Entonces, por eso les digo, si ahorita les dejaron la tarea de la transición epitelio-mesénquima, sí traten de hacerlo lo mejor posible, traten de tener un buen pensamiento crítico para saber qué es lo que nos sirve de la información, qué es lo que no nos sirve, y traten de apegarse a las reglas que les pone el doctor, porque así como van a tener que hacer estos trabajos, o sea, van a tener que plantear un anteproyecto para una tesis de maestría, para una de doctorado, ¿estamos de acuerdo? Y tienen que irlo puliendo para que el doctor les haga observaciones y les diga, ah, mira, tienes un problema en tu marco teórico, en tu introducción, también les digo escribir, o sea, escribir de una manera correcta puede estar en función de que les aprueben o no les aprueben su proyecto, o los acepten o no los acepten de la maestría. ¿Estamos de acuerdo? O en el doctorado. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen, que pues, esta yo la hice a partir de un software, en la que dilucidamos o intentamos dilucidar qué estaría pasando a nivel de transducción, de vías de transducción de señales, el por qué se pierde la expresión de la proteína E-caderina, de la proteína ocludina, que están aquí están inmersas en las uniones célula-célula. Son las que hacen esta función de la unión célula-célula. Ver por qué se pierden y por qué se empieza a sobreexpresar N-caderina y el factor de transcripción SNAIL, que van a hacer que nuestra célula se vuelva mesénquima, que se vuelva potencialmente metastásica. Entonces, aquí está la sinasa del sarcoma de Roux, que les decía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Los estrógenos se unen a su receptor, ¿estamos de acuerdo? Y pueden tomar una vía genómica, que es que ya unidos con el receptor, se trasloquen al núcleo, y aquí en el núcleo se unen a ciertos factores de respuesta a estrógenos, y lo que hacen es que empiecen a promover la transcripción de N-caderina, ¿estamos de acuerdo? O puede tomar otra vía que sería la no genómica, que provoquen la autofosforilación de la sinasa del sarcoma de Roux, y que luego esta sinasa bloquee la expresión de ocludina y de caderina,
provoque que se suelten las células y se vuelvan potencialmente metastáticas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, no solamente van a tener que dilucidar qué está pasando, luego también tendrán que crear este tipo de ilustraciones o de mecanismos que les ayuden a pasar esta información a otras personas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pueden ser dos vías, la de la ocludina, que es por afuera del núcleo, y la otra que es genómica, que tiene que ver con la caderina, N-caderina. Digamos que, o sea, una vía, ¿sí saben lo que es una vía genómica? O sea, una vía genómica o canónica es, digamos, como la que ya, o sea, la que está establecida, ¿no? La que seguimos de rutina. ¿No? ¿Qué es esta, no? Los estrógenos, por su composición lipídica, difunden a través de la membrana, o sea, no necesitan transportadores ni nada. Se unen al receptor en el citosol y aquí ya unido, esto se vuelve un factor de transcripción, uniéndose a los elementos de los estrógenos. Pero hay otras vías de señalización mediadas por otras moléculas, que son las no canónicas, que están involucradas, o sea, que involucran el mismo receptor, el mismo ligando, pero despiertan otra vía de señalización. ¿Es ahí donde entran las metaloperinas? Tal vez, por ejemplo, SNAIL también es un factor de transcripción que se ha visto que está involucrado en que se expresen las metaloproteínas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que no nada más tendrías que atacar una vía, ¿no? Sino dos, o ver si no tiene otra vía no genómica y por qué está desregulando. O sea, si vemos aquí, estrictamente habría como 6, 7 vías de señalización. Y que es ahí lo que son los famosos entrecruzamientos, ¿no? Los crosstalk que están ahí. Entonces tú le mueves a una cosa, porque eso también hay que verlo, ¿no? Ay, pues yo apago la sinasa del sarcoma de Rose con PP2, sí, pero resulta que esta sinasa también está involucrada en la replicación normal, ¿no? No es nada más patológica. Entonces, pues, no le podría dar eso. O sea, todos estos procesos para llegar a la célula mesenquimatosa. Sí, o sea, para que la célula cambie de forma, o sea, su morfología y pueda volverse potencialmente metastásica. Por eso es que nuestros pacientes, cuando ya llegan con nosotros, o sea, al médico, pues ya lo único que se queda es pues una cirugía, pues la quimioterapia, ¿no? Tenemos todo eso. Exactamente, ya pasó todo eso. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por Sí. qué los protocolos de cáncer, en general, cuando ya está establecido, en lugar de proponer siempre quimioterapias, porque, como dice usted, cada paciente tiene que tener un tratamiento específico, ¿por qué no primero se opta por fortalecer el sistema inmune en general? Porque realmente es quien finalmente puede hacer la diferencia. Porque hay, aunque no lo crean, no hay tanta información de esto. Yo les voy a decir una cosa, yo cuando me formé como médico, te formas en cuestiones, sí te conoces algunas patologías, sí conoces medicamentos, técnicas quirúrgicas, pero así como tal, meterte a esto. No enseña nada de eso. Y entonces, si ustedes si ustedes como científicos le plantean esto a un oncólogo, el oncólogo va a decir, pues igual y sí, igual y sí está bien lo que dices, pero yo no tengo mucha información de eso, porque no me he metido tal vez. O sea, no tener herramientas suficientes no se puede arriesgar, ¿no? Sí, exactamente. Pero vamos, yo sí sé que en otros países realmente el protocolo comienza así. Incluso en niños, aquí en pediatría, en ciertas patologías de cáncer, es lo que hacen. Primero tratan de fortalecer el sistema inmune, o en algunas otras donde ya está establecido X tema de cáncer, sí les dan medicamentos para fortalecer el sistema inmune. Pero ¿por qué no primero se toma esa opción, digamos, como dice usted, bueno, no hay suficiente conocimiento? Sí, déjenme, voy a pausar la grabación.
Sí, sí, sí. Sí, como veía de ustedes, no sabía si era una. Este, Sí, ya, de hecho, ya está en el aula. De hecho, la preparé, para esto para venir a platicar con ustedes, chicos.